Gracias, señor presidente, y gracias a los presidentes de todas las comisiones por generar este ámbito de debate que honestamente creo que es histórico. Son más de 180 años que hemos tardado en este país en que este Congreso se siente a discutir seriamente lo que fue un mandato constitucional. Nuestra Constitución Nacional no está construido en los cenáculos académicos, está construido en los campos de batalla y está modelada sobre la sangre de los argentinos que murieron en todo el proceso de la revolución, de construcción de la patria y luego del proceso constitucional. Y el juicio por jurados es un mandato expreso que define la opción y la decisión de hacer una revolución que comenzó en 1810 y tuvo un punto central en 1853. Es por eso que el artículo 24 de la Constitución Nacional dice que el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurado, porque la decisión del convencional constituyente era abandonar el pasado inquisitorial, el pasado español y pasar al modelo republicano y democrático que adoptaba la Constitución. Esta es la discusión que nos ha costado tanto avanzar y este es el mandato que hoy empezamos a discutir para poder cumplir. Es importante tener en cuenta lo siguiente: la opción por el juicio por jurados está contenido en 3 artículos diferentes de la Constitución Nacional. Y cada una de estas ubicaciones en distintos lugares sistemáticos de la Constitución. Y esto tiene un porqué, y esto tiene también una razón que vamos a tener que tener en cuenta cuando discutamos el texto de la ley. Porque está contenido en el artículo 24, esto es, en el capítulo de garantías ciudadanas. Y esta inclusión en el capítulo de garantías ciudadanas lo que nos está diciendo es que el establecimiento del juicio por jurado es una obligación constitucional y es un derecho que tienen los ciudadanos de absolutamente todo el país. Por lo cual, el estándar que nosotros establezcamos en esta ley tiene que tener necesariamente correlato y extensión a todo el territorio de la nación. Pero es también un mandato expreso al Poder Legislativo, artículo 75, que dice que le corresponde a este Congreso el establecimiento del juicio por jurado. Y por si hubiera duda, le da también en el artículo 118 el mandato de que todos los juicios criminales ordinarios se terminarán por juicio por jurados. Este triple mandato inapelable e incuestionable de la Constitución Nacional nos hemos permitido ignorarlo durante 180 años. Por fin estamos cumpliendo con el mandato revolucionario de la Constitución de 1853. Expresadas estas consideraciones generales que me parecen necesarias para tomar conciencia de la trascendencia del debate histórico que estamos protagonizando, quiero hacer alguna breve referencia al proyecto que figura mi nombre, que es el que está en el expediente 5365, respecto al cual, si bien me hago responsable, deslindo toda pretensión de originalidad o de reconocimiento alguno. Porque lo cierto que ese proyecto que figura con mi nombre es una creación colectiva, es el fruto del trabajo colectivo de un montón de diputados y diputadas, e inclusive hemos tomado parte del articulado que propuso el Poder Ejecutivo en la Ley Bases. Este expediente 5365 tiene como precedente el expediente 6774 del año 22, que estuvo firmado por representantes de la totalidad de los bloques de la Cámara. Lo firmó en su momento quien les habla y varios integrantes de mi bloque, pero también tuvo la participación en carácter de coautor de mi distinguido vecino, el amigo Juan Manuel Pedrini, impulsor y uno de los referentes del movimiento juradista de la provincia del Chaco, con quien trabajamos codo a codo en su momento para lograr la imposición del jurado en el Chaco. Estuvo firmado por el diputado Tonelli del PRO, por el Topo Rodríguez, por Margarita Stolbizer, que me acompañó, por Mónica Frade, es decir, fue
un proyecto que además de estar firmado por todos estos diputados fue una condensación de todo lo que existía hasta ese momento trabajado por distintos diputados, tanto diputados como senadores. Y también tomé luego para este nuevo proyecto que es el 5365 algunas de las propuestas que lo que vino en la ley bases que había traído el gobierno, que si bien se basaba en este proyecto, había incorporado algunas modificaciones. Por eso digo, este 5365 no me pertenece, sino que realmente es un proyecto colectivo que expresa estos consensos alcanzados, no solamente a nivel político, sino también por la academia, fundamentalmente el impulso de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, que hoy nos están acompañando algunos de ellos aquí, que ha ido generando la doctrina y la academia necesaria para sostener lo que es el juicio por jurados. Creo que estoy, pero permítanme algunas consideraciones necesarias para establecer la necesidad del juicio por jurado, además del mandato constitucional. Una, lo que destacó muy bien el señor presidente de la Comisión de Justicia, respecto a que hoy por hoy el juicio por jurado es la única fuente posible de legitimidad de las decisiones judiciales. Sabemos perfectamente que cualquier sentencia judicial que dicta hoy un juez técnico, más y sobre todo cuando hay cuestiones políticas involucradas, siempre deja herida abierta en la sociedad. Siempre está pendiente la sospecha de a quién responde ese juez. Y el único remedio posible para dotar de legitimidad es el ciudadano de a pie dictando y tomando decisiones de justicia. Si nosotros no damos el paso de adoptar el juicio por jurados en el orden federal, vamos a seguir teniendo decisiones judiciales que más allá de su contenido carecen de legitimidad política y jurídica y en consecuencia nunca sirven para saldar las heridas y dar pasos adelante. Por supuesto que el juicio por jurado resiste objeciones y yo quiero adelantarme porque más allá del consenso que acá puede haber, tenemos que ser muy conscientes que van a venir los lobbies de quienes van a perder poder con el juicio por jurado a incorporar todos los argumentos posibles para impedir avanzar en esto. Esto va a pasar. Y yo en esto voy a seguir los consejos de Alberto Binder, que lo que nos dice es que cuando pensemos una objeción al juicio por jurados, hagamos la misma objeción respecto a los jueces técnicos y veamos en qué caso es más grave. Se dice, por ejemplo, respecto al juicio por jurados, que los juicios mediáticos son un problema por la contaminación que puede afectar al jurado. Esto es cierto. Ahora, ¿creemos por ventura que el juez técnico no es susceptible a la presión del juicio mediático? Por supuesto que sí. En igual y en mayor medida, inclusive, que el jurado popular. Entonces, es un problema. El juicio mediático, el juicio mediatizado, aquel que alcanza trascendencia pública, es un problema siempre para el sistema. Siempre va a ser un problema con el jurado popular, pero es hoy un problema con el juez técnico. La diferencia está que en el jurado va a haber un juez técnico que le va a estar diciendo todos los días al jurado, antes de irse a su casa, dándole la recomendación de que se abstengan de obtener información por vía diferente a la que surge en el curso de la propia audiencia, y va a haber la posibilidad de las partes de controlar eso, lo cual no sucede en el caso del juez técnico, porque ningún abogado le va a preguntar al juez técnico si estuvo o no mirando el noticiero el día anterior y recibió información diferente a la que surge el propio desarrollo de las audiencias. Se dice del jurado que puede estar influenciado por factores emocionales. Bueno, tengo una mala noticia. Los jueces, y esto lo puedo decir en primera persona, también tenemos emociones y también somos influenciados y todas nuestras decisiones están necesariamente tamizados por nuestra historia personal. La diferencia está en que esto en el caso del jurado pasa por el proceso de confrontación entre 12 personas que tienen emocionalidades e historias diferentes y desde esa confrontación en la deliberación surge una decisión que necesariamente va a ser mucho más justa y razonable que la que toman solamente 3 jueces que en general comparten
similar historia de vida y similar pertenencia social, mientras que el jurado le aporta a esa discusión el sinfín de historias personales y de orígenes diferentes que permite llegar a una decisión que expresa lo que puede estar sintiendo la sociedad en ese momento. Las presiones. Sí, existe un riesgo de presiones sobre un jurado popular. No existen riesgos de presiones. ¿Quién es más susceptible de presión? El jurado popular, que sabe que solamente tiene que rendir cuentas ante su conciencia y que al día siguiente de terminar el juicio por jurado se va a su casa, o el juez que está aspirando a ver cómo se mantiene en su carrera, cómo es sometido o no a un jury de enjuiciamiento, o cómo tiene la aspiración de asumir a un cargo de mayor jerarquía. Entonces, todos estos factores existen, son riesgos, pero tengamos claro que siempre los riesgos son mayores cuando eso opera respecto a jueces técnicos que cuando opera respecto a un jurado popular. La cuestión técnica, este es un discurso que le encanta a la academia. La academia ha sido el gran enemigo del juicio por jurados, ¿sí? Todos los que hemos estudiado alguna vez hace algunos años en la Facultad de Derecho sabemos que decían, no, esto no funciona, esto es imposible. El saber penal está reservado solo a un grupo de iluminados. A ver, esta crítica en realidad encubre un profundo desconocimiento acerca de cómo opera en la práctica y en la realidad el juicio por jurado. Porque en el juicio por jurado el juez técnico toma una decisión técnica. No son los jurados, no están solos. El juez, a través de sus instrucciones y construido en conjunto con los litigantes, toma una decisión técnica que en el juicio por jurado no se expresa en la sentencia, pero que sí se expresa en las instrucciones al jurado que delimita el marco de actuación del jurado al derecho. Entonces no hay absolutamente ningún riesgo de decisiones que sean ajurídicas, porque hay una intervención muy clara del juez técnico en la delimitación de la decisión que toma el jurado. Estos lineamientos generales, los proyectos, como bien dijo el presidente, en líneas generales tienen enormes coincidencias. Por lo cual yo solamente en esto voy a señalar 3 o 4 aspectos que me parece que son los que pueden llegar a generar algún nivel de discusión y que tendremos que en la redacción afinar la puntería. La cuestión de la extensión de la competencia. ¿Qué delitos vamos a poner adentro y qué vamos a dejar afuera? Nuestro proyecto y el de muchos otros entendemos que debemos cumplir con el mandato constitucional. Todos los juicios criminales. Proponemos todo delito que tenga pena en abstracto superior a 5 años, que estamos con un concepto amplio del concepto de criminalidad y exclusión de lo que pueden ser delitos correccionales. ¿Por qué? Porque en la especificidad que tiene el fuero federal, y nosotros estamos legislando para el fuero federal, no para el fuero ordinario, son escasos los delitos de pena elevada como puede ser un homicidio, por ejemplo, que son la materia corriente que en otros fueros te pueden llegar a sobrecargar el sistema. En el fuero federal, un homicidio puede darse algún caso puntual en una cárcel, alguna situación por el estilo. El grueso del trabajo en el fuero federal no lleva a esos niveles de pena, por lo cual no hay riesgo alguno de colapso en que nosotros, y lo vamos en el debate a aportar los datos, seguramente el Ministerio de Justicia lo va a hacer, para demostrar de que con 5 años de prisión como pena en abstracto, el número de casos de juicio por jurado será absolutamente manejable. Con respecto a la cuestión de la integración, el género, los modelos exitosos, como en el caso del Chaco y otras provincias, ya todos hemos avanzado en el país. Las provincias, que son las gran precursoras de esto, han avanzado a la integración de 6 hombres y 6 mujeres, y esto también está contemplado. La necesidad de incluir algunas normas procesales particulares para el juicio por jurado, por la particularidad que tiene, habrá que discutir qué y cuánto, pero estas normas deben estar. La importancia que tiene la audiencia de selección de jurados como método asegurativo de la imparcialidad, porque acá también hay otra discusión de enorme trascendencia. El juicio por jurados asegura la imparcialidad en una extensión muy superior respecto a la que tiene al juez técnico, porque las causales de exclusión de los jurados populares tienen mayor amplitud que la que tiene un juez técnico.
Esto para algunos de nosotros es un tema innegociable, en el buen sentido, porque tiene que ver con la supremacía constitucional y que es el veredicto unánime como garantía de la deliberación. Siempre está la tendencia de querer, no, bueno, bajemos porque es difícil lograr las mayorías. Falso. Casi no hay antecedentes de jurados estancados en toda la experiencia del juicio por jurado en el país. Y la garantía del veredicto unánime es que promueve y asegura la deliberación. La deliberación es la discusión y el intercambio de opiniones del jurado, que es la mejor garantía de una sentencia justa. El veredicto absolutorio inapelable, que también es una garantía constitucional, y por supuesto el asegurativo del doble conforme, que esto también es un tema que ya la jurisprudencia fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, con algunos aportes también de provincias como Río Negro, han dejado muy claramente de qué manera en el juicio por jurado está absolutamente garantizada la posibilidad de control de la decisión judicial y de satisfacción del principio del doble conforme. Yo debo hoy hacer alguna mención a los amigos cordobeses, a quienes tenemos que reconocerle el mérito histórico de haber sido los que primero impulsaron el juicio por jurados en el país. Sin embargo, la escuela cordobesa metió el tema del escabinado como fruto de una confusión conceptual que hoy ya hemos superado y que es la confusión entre lo que es la motivación y la fundamentación de la sentencia, que son dos conceptos diferentes. Y en la lógica anterior entendíamos que el único modo de controlar una sentencia era si estaba motivada, entendiendo por motivado, escrito los fundamentos de la decisión. Hoy, y esto es el avance que ha hecho nuestra doctrina nacional en torno al juicio por jurado, entendemos que el doble conforme se satisface plenamente con lo que es la fundamentación de la sentencia, que se compone de todas las actuaciones del proceso, esa especie de resolución judicial que son las instrucciones del jurado y el veredicto unánime que cierra y posibilita el control de la decisión judicial y de la decisión ciudadana. Entonces, esto está resuelto, el escabinado ya no es necesario. Gracias, Córdoba, por aquel primer intento, pero los invitamos a los cordobeses que van a tener que pasar también al sistema de jurado popular no escabinado. Agradecer y dejar testimonio, y perdón si me excedo en el tiempo, señor presidente, pero estas son luchas que venimos llevando de distintos ámbitos hace mucho tiempo. Agradecer el impulso que ha tenido la legislación provincial esto. La provincia de Buenos Aires fue la primera provincia que impulsó el juicio por jurados clásicos. Y después ha venido valiosísimos aportes, lo veo acá al exgobernador Bordet, que ha presentado un proyecto y durante cuya gestión se impulsó el juicio por jurado en Entre Ríos. Ya lo mencioné el amigo Pedrini, Mendoza, Río Negro, todas las provincias que han dado el juicio por jurado en la provincia, estando a la vanguardia del cumplimiento de este mandato constitucional, del cual como país creo que tenemos que estar orgullosos. Y el resto de las provincias que hoy nos permiten discutir la cuestión de juicio por jurado sobre la base de legislación muy concreta, de experiencias concretas que demuestran que esto funciona y que satisface los requisitos de legitimidad de las decisiones judiciales, de justicia, y que no se presenta ninguno de los riesgos con que solía criticarse en abstracto el juicio por jurado. Y termino, señor presidente. La cuestión de la toga. La toga, la famosa toga, fue excluida de este proyecto que yo presenté, pese a que fue una propuesta que incorporó el gobierno en su proyecto y que la Asociación de Juicio por Jurado, y en particular quien fuera su presidente e impulsor, Andrés Harfuch, me viene metiendo mucha presión de que la toga en el juicio por jurado es necesaria. Yo lo comparto. Quiero aclarar que lo saqué del proyecto porque durante la ley base se generó esta discusión de toga sí y toga no, y me pareció que esto corría el eje de la discusión, como que lo importante fuera de nuevo el juez técnico, cuando en realidad lo que estamos discutiendo es el cambio trascendental de poner 12 ciudadanos de a pie a decidir una causa penal, y esa es la cuestión central. Eso es el juicio por jurado. Dicho esto, acompaño las propuestas que están dando vuelta por ahí. Hay algunos de los proyectos
que el juez del juicio por jurado tiene que estar con toga. Y digo, el día 13 de septiembre voy a estar despuntando el vicio en la ciudad de Corrientes, haciendo en un simulacro de juicio por jurados el rol de juez. Y me voy a poner la toga. Muchas gracias, señor presidente.